Vivimos en la era de la información, pero paradójicamente también en la era de la desinformación. Ya no se trata de silenciar a las masas censurándolas como se hacía en otra época. Hoy el poder ha evolucionado. Ya no necesita callar, sino que le basta con saturar. Hoy vamos a hablar de un concepto cada vez más importante, que es el control por saturación informativa. O dicho de otra forma, cómo el exceso de noticias, opiniones, datos y narrativas contradictorias pueden desorientar, paralizar o someter a una sociedad. Este es un fenómeno que conecta directamente la psicología con la política y el control del poder. Durante el siglo XX, las dictaduras lo que hacían era bloquear diarios, cerrar radios, encarcelar periodistas, es decir, que el silencio era su arma. Pero el poder ha evolucionado y ahora no solamente censuran, que de hecho si lo hacen es de una forma mucho más sutil que luego veremos, sino que lo que hacen es bombardearte a noticias diariamente, a todas horas, para que al final llegue a un punto en el que te saturas tanto que no puedes ni pensar. Ya no se trata tanto de controlar lo que escuchas, sino más bien de llenarte de tantos datos o tantas versiones que al final pierdes el norte. Este modelo no necesita dictadores, sino que basta con saturar los canales, las redes sociales, tener influencers que trabajen para ellos. Al fin y al cabo, todos generan contenido y tú te ves envuelto en esa vorágine de información que, como he dicho antes, acaba por paralizarnos o saturarnos. Nuestro cerebro tiene límites. Solo es capaz de procesar una cantidad de información antes de colapsar. Esta fatiga no significa solo estar cansado mentalmente, sino que es un estado en el que la sobrecarga de información lo que hace es reducir nuestra capacidad de concentrarnos, de tomar decisiones racionales y de recordar aquella información que ya nos han dado. Cuando recibimos demasiados mensajes, sobre todo si son mensajes con una carga emocional importante o alarmantes, la mente reacciona con 3 mecanismos de defensa. El primero es la indiferencia emocional, es decir, te insensibilizas. Lo que antes te escandalizaba, ahora lo pasas por alto. Te vuelves apático y no es porque te dé igual, sino es que tu sistema emocional, digamos, que se protege de alguna forma y ya no lo procesa de la misma forma. En segundo lugar, tenemos el cinismo generalizado. Desconfías de todo y de todos. No sabes en quién creer, por lo tanto, dejas de creer. Todo te parece manipulado, todo te parece sospechoso, entonces en este terreno, digamos que crece la desesperanza. Y en tercer lugar, tenemos la parálisis. No sabes qué hacer, así que no haces nada. Es la consecuencia final del exceso. La inacción. Es decir, que al final nos volvemos espectadores de nuestra propia sociedad. Este último punto está conectado con la indefensión aprendida, un concepto del cual nos habla Martin Seligman. En sus experimentos, Seligman se dio cuenta de que cuando una persona se expone continuamente a estímulos negativos frente a los cuales no puede hacer nada, esa persona llega a un punto en el que acaba pues renunciando a intentar cambiarlo, incluso cuando la situación sí se podría cambiar. Esto aplicado al mundo actual nos muestra cómo hay personas que no protestan, que no votan, que no se informan, y esto es porque en el fondo sienten que hagan lo que hagan, no va a cambiar nada. Acabas pensando cosas pues como que ¿para qué informarme si todo está manipulado? ¿O para qué voy a votar si todos los partidos son iguales? Y justamente esta sensación es la que buscan con la saturación informativa. Pero hay algo más, y es que esta fatiga lo que hace es reducir nuestra tolerancia a la complejidad. Es decir, que nuestro cerebro empieza a preferir mensajes sencillos, de bueno o malo, mentira o verdad, ellos o nosotros, pero la realidad nunca es tan simple. Y cuando el pensamiento se vuelve simplista, es muchísimo más fácil engañar a la población. Vamos, que cuando nos saturan no solamente nos desinforman, sino que nos remodelan psicológicamente. Vamos a poner algunos ejemplos. En España en los últimos años ha habido un montón de casos de corrupción. Y no solo eso, sino que también ha habido discusiones entre partidos, ha habido leyes que han generado mucha controversia, ha habido bulos, ha habido campañas anti-fake news. Vamos, que el ciudadano ha estado bombardeado a información. Cada semana ha habido un tema clave que parecía que iba a tumbar al gobierno y al final no ha pasado nada. ¿Y esto por qué ha sido? Pues muy fácil, porque hay tanta información y tantas noticias una tras otra que al final lo que hacemos es como pasar por encima. Bueno, pues la siguiente, por la siguiente, por la siguiente. Y sí, se genera indignación, pero apenas hay continuidad. Son tantas las noticias que al final llega un punto en el que no sabes cuál es importante y cuál no. Por otro lado, tenemos América Latina. La saturación informativa convive con la desinformación a la población. Un caso paradigmático es el de Venezuela. El gobierno de Maduro lo que ha hecho ha sido impulsar una estrategia de control mediático. Se generan miles de contenidos diarios a través de medios oficiales, de redes sociales automatizadas. Estos canales lo que hacen es repetir una y otra vez mensajes triunfalistas del gobierno. Al mismo tiempo, por ejemplo, en México también se han utilizado la típica estrategia de los bots. Vamos, que lo que han hecho ha sido inundar las redes sociales de mensajes positivos acerca del gobierno de turno. Y no solo eso, sino que también lo que han hecho ha sido distraer de los temas importantes y generar debates superfluos.
¿Recuerdas aquella noticia que hace 2 semanas te parecía escandalosa? Pues ¿qué ha pasado con ella? Seguramente nada. Y no porque eso se haya resuelto, sino porque otra noticia la ha reemplazado. Vivimos en una cinta transportadora de noticias y esto hace que no nos dé tiempo ni a pensar ni a recordarlas. Eso está lejos de ser un accidente, sino que más bien es una estrategia muy bien pensada por parte del sistema. Cuando hay demasiada información no hay jerarquía, todo parece igual de importante. Cuando todo es urgente, nada es prioritario. Y cuando nada es prioritario, lo importante queda enterrado debajo del resto de noticias. Ya lo decía el escritor Umberto Eco, la sobreabundancia de información crea amnesia. Esta amnesia informativa es muy útil para aquellos que lo que quieren es pues esconder escándalos, desviar la atención, ocultar problemas estructurales, postergar debates profundos. Lo urgente tapa lo importante y lo emocional tapa lo racional. En España, por ejemplo, en 2023, cuando salió todo el tema del caso Mediador, que era un caso de corrupción del PSOE, enseguida aparecieron los debates sobre la ley trans, sobre el uso del lenguaje inclusivo o polémicas artificiales en tertulias. Y por ejemplo en Argentina, durante el gobierno de Alberto Fernández, cada vez que salían a la luz datos negativos sobre el país, sobre la pobreza, sobre la inflación, el foco mediático lo que hacía era soltar algún escándalo mucho más leve. ¿Y cómo nos puede afectar esa estrategia? Pues básicamente nuestra capacidad para hacer seguimiento a todas las noticias desaparece. Y de esta manera no tenemos tiempo casi ni de indignarnos, ni de muchísimo menos pedir consecuencias. Y así es como el poder aprende que no necesita resolver esos problemas. Lo único que tiene que hacer es sobrevivir al ciclo de noticias. Vivimos bajo la ilusión de que controlamos lo que pensamos, lo que vemos, lo que leemos, lo que sentimos, pero eso no es del todo cierto. Hay que pensar que las redes sociales no están diseñadas exclusivamente para darte información o conocimiento, sino que están diseñadas para que te quedes enganchado. Y eso se hace mediante algoritmos que no necesariamente nos tienen que decir la verdad, sino que detectan qué contenido nos altera más emocionalmente. ¿Y qué tipo de publicaciones generan más interacción? Lo escandaloso, lo polarizante y lo que nos hace enfadar. Es decir, que el algoritmo no se pregunta si eso es importante, sino que se queda con aquello que genera reacción. Y a esto súmale que los gobiernos o los grandes grupos ideológicos lo saben y saben que los algoritmos, aunque parezcan neutrales, realmente no lo son. Se pueden sesgar, manipular y moldear. ¿Y cómo hacen esto? Pues esto lo hacen, por ejemplo, con acuerdos entre los gobiernos y las grandes plataformas para priorizar ciertos temas o censurar los que no interesan. También lo hacen a partir de bots que inflan ciertos mensajes o ciertos temas que quieren que estén como a la orden del día. También lo hacen mediante la censura selectiva, con la excusa de que sea pues contenido de odio, por ejemplo, o también con el control de la desinformación, que al fin y al cabo la desinformación es relativa. O bien también lo hacen con campañas coordinadas para influir en lo que sale como tendencia. Es decir, que no solo estamos atrapados en una red de contenido emocional, sino que estamos dentro de un ecosistema en el que varios actores deciden o intentan influir en aquello que vemos, sentimos y pensamos. Y esto, en manos del poder político, es pura dinamita. Por ejemplo, tenemos el caso de China. El contenido en redes como WeChat o como el TikTok chino, que se llama Douyin, creo, está directamente supervisado por el Estado. Vamos, que el algoritmo no solamente favorece aquellos mensajes que halagan al gobierno, sino que suprime automáticamente los temas delicados como protestas o críticas al gobierno. Y como resultado tenemos a un ciudadano hiperconectado, pero sesgado totalmente por el gobierno. Y en países occidentales como España, que al final es lo que conozco mejor, la manipulación es mucho más sutil. Podemos ver cómo se priorizan ciertos temas mientras se desmonetizan o se censuran otros canales o otras informaciones que van en contra del discurso oficial del gobierno. Vamos, que el problema no es combatir la desinformación, sino que el problema es quién decide qué es esa desinformación. Y cuando ese poder lo tiene un gobierno o bien una ideología en concreto, el algoritmo deja de ser una herramienta neutral y pasa a ser una herramienta de control. Y ya para concluir, solo decir que el caos informativo no es solo una consecuencia de la modernidad digital, sino que más bien es una herramienta de control. Cuando la mente colectiva está saturada, pierde la capacidad de ser crítica, de organizarse y de resistir. Ya no hace falta censurar claramente, ahora esa censura es mucho más sutil, basta con saturarte a información. Y en esa niebla que provocan, los que manejan los hilos se mueven libremente. Al fin y al cabo, una ciudadanía anestesiada es muchísimo más fácil de controlar. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame en comentarios qué piensas sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo.